Esto es Paranormal News, donde el misterio no duerme. Estamos en el capítulo nuevo en esta temporada número 2. Estamos en el capítulo 6. Hoy vamos a tocar temas interesantes también en esta jornada, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Vamos a tener dos instancias vamos a tener el día de hoy. En la primera parte vamos a estar hablando sobre la Ouija, que es un tablero de juego comercializado desde los finales del siglo XIX, utilizado para intentar contactar espíritus mediante un puntero o planchet que se mueve sobre las letras y números. Considerado un fenómeno de comunicación espiritual, la ciencia lo explica mediante el efecto ideomotor, donde los participantes mueven involuntariamente el punte. Pero la razón sería que alguien mueve en vez de ellos. No, eso es lo que sería la Ouija, pero tiene también su vuelta y vamos a estar hablando de eso, ¿verdad? Y por otra parte vamos a tocar sobre juegos peligrosos. Ya le damos la bienvenida también a Alfredo Sanabria y también a Juan Miranda, y quien les habla, Francisco C. ¿Qué tal, Francisco? Para vos, para toda la audiencia de Paranormal Podcast News. Saludos a todos los que nos escuchan en distintas partes del mundo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque nos escuchan en distintas partes del mundo. Así que un saludo muy especial. Y bueno, estamos ya en otra edición más de un programa muy especial el día de hoy, de juegos peligrosos, no solamente de la Ouija, sino de muchos otros juegos también que tienen mucha similitud, pero vamos a estar hablando de estos temas, e inclusive hablando de tragedias que ocurrieron a través de estos juegos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal, Alfredo? Un gusto estar acá con ustedes. Y como dijiste, Alfredo, hoy vamos a tocar un tema un poco delicado también, porque es cuestión de... No sé cómo explicarte el tema del juego, porque no solamente vamos a hablar del juego, sino que hay gente que la curiosidad hace que quieras experimentar esta clase de juego. Y yo iba a traer dos casos que tienen similitud con el juego de la Ouija, y de eso estaremos hablando. Bien, así es, vamos a estar desarrollando este tema, capaz que se extienda también para el próximo programa porque es un poco extenso. Y también si vamos recabando más evidencia también de la gente que va a escuchar este primer bloque de lo que sería juegos peligrosos, nos vayan enviando sus audios, sus anécdotas, y para el próximo bloque vamos pasando también al aire. Y no sé por dónde empezamos, con quién empezamos, Juancito. Y empezamos. Vamos a empezar directamente con... quiero empezar yo con el juego de la Ouija, pero todos sabemos, ¿quién no sabe? ¿Quién no escuchó hablar en su niñez de la Ouija? O quién no habrá visto alguna película similar sobre la Ouija, que sí o sí en algunos... La Ouija saltó mucho a la fama después de la película El Exorcista. Ahí empezó a tener mucho más fama. Pero perdón, voy a interrumpirte. Si vamos por el análisis de la historia de la Ouija, se cuenta que anteriormente, según lo que leí, que antes realmente era un juego de invocación. Sí, era un juego muy distractivo en las personas, en reuniones. Pero vos sabés, Juan, que se llegó a vender en jugueterías. Sí, y por eso. Y llegó a superar a Monopoly. Llegó a superar en ventas a Monopoly en juegos. Pero después de que empezó a tener muchas consecuencias, se quitaron de la juguetería. Hay que partir de ese punto. Y así como mencionaste, el Exorcista fue la más... La Ouija era un juego que siempre estuvo, ¿verdad? Sí. Pero una de las películas que empezó cuando salió El Exorcista, la nena jugaba a la Ouija y ahí empezó todo.
ahí empezó a extenderse. En Francia antes del exorcista, en Francia había muchas historias de personas que invocaban fugando este juego para hablar con sus personas creyendo que hablan con personas fallecidas que son sus conocidos, pero hay muchas dudas de eso, ¿vale? Por las consecuencias que después trae, ¿verdad? Te cuento esto por lo menos así como para empezar. El 25 de noviembre del 2007, 5 jóvenes se reunieron en una casa abandonada para jugar la Ouija. La primera pregunta que lanzó el guía fue que diera el nombre de quien le molestara para que se fuera. La tabla indicó 3 de los chicos, quienes de inmediato se marcharon del lugar. Tras haber caminado, no más, los 3 muchachos que se retiraron ya porque la tabla indicó que no quería que estén ahí. Tras haber caminado más o menos 100 metros, los 3 jóvenes escucharon un fuerte ruido a su espalda. Cuando voltearon para saber qué ocurría, se percataron que la casa vieja se derrumbó, estando sus 2 amigos dentro de ella, quienes perdieron la guía. Siempre hay consecuencias. Es lo raro, Algunos pueden decir no, coincidencia, no, normal. ¿Por qué? Porque siempre ocurre como una tragedia. Pero siempre cuando juegan la Ouija hay ciertas consecuencias. Quiero contarte un rápido, así corto nomás, para seguir. Este es un caso que pasó no hace mucho tiempo con una chica que jugó a la Ouija con sus amigos. No fue en Paraguay, fue en otro país. ¿Sí? Esta chica jugó. Ella no según contaron, ella no quería jugar eso porque sabía las consecuencias. Bueno, una vez que jugó con las chicas en la sanitaria, ellos hicieron una pregunta que creo que en muchas ocasiones también preguntan. Y la pregunta fue: ¿cuándo iba a morir? ¿Y quién iba a morir entre ellas? ¿Quién va a morir primero? ¿Quién va a morir primero? Dice que cuando iba a responder la tabla, ¿no? Así, resulta ser que la maestra vino y los interrumpió eso. Le dijo, o sea, le sacó la tabla y no terminaron el juego. No terminaron el juego. Terminó la hora de clase, cada uno se iba en su vivienda, vamos a decirle. Y eran 4 mujeres. Al día siguiente, una de las mujeres escuchaba por casualidad que hubo un accidente de tránsito. O sea, un camión le chocó a una persona. Y resulta ser que la víctima fatal fue una de sus amigas. Pero no, ellos no sabían quién era el que iba a morir, solamente que dijo que, o sea, no sé si fue tanta la coincidencia, pero yo no creo que sea una coincidencia porque ellos jugaron, solamente que cuando iba a responderle la tabla, entre comillas, responder de quién iba a ser el que iba a morir, no le pudo responder, pero al día siguiente una de ellas falleció. ¿Qué opinan de esto? Mira, el juego de la Ouija tiene sus reglas. Tiene su rey. Y son reglas que tenés que respetar y tenés que cumplir a cabalidad con él. Y algunos, uno es cuando inicias sesión, tenés que cerrar sesión. Sí. Y muchas veces del susto uno no hace eso. Otra cosa, el famoso que tienen que poner todos sus dedos en el vaso. Todos juntos. Si son 5 personas, los 5 tienen que poner encima del vaso. No presionar. Puntero. En el puntero también se... Vaso digo porque lo más tradicional es vaso. La mayoría le llaman el juego de la copa. El juego de la copa. El juego de la copa. Es la Ouija. Es la Ouija, pero con pequeñas diferencias. Y bueno, poner en el puntero. Los 5, los 3, lo que estén, ¿verdad? No presionar. Y dejar que se mueva por sí sola, ¿verdad? Muchas veces ocurre eso que realmente se empieza a mover el puntero, se empieza a sentir el ambiente distinto también, porque hay que tener en cuenta que escuchando muchas anécdotas de mucha gente que jugaron en la Ouija y decían que bueno, mira, estábamos jugando y el ambiente era normal,
pero después empezamos a sentir frío. Frío inesperado. Un inesperado, un frío raro. Se cambiaba el clima. Y muchas veces había ciertos movimientos o vos veías. Yo conozco personas que me contaron que inclusive que estaban jugando yo, por ejemplo, yo acá le estoy mirando de frente a Francis y detrás de él veía una sombra. Veían una sombra rara. Son las famosas entidades. Por eso se dice que la Ouija también vendría a ser como un portal. No es un portal. Abre un portal, ¿verdad? Pero abre ahí, o sea, da una puerta abierta a otra gente. Sí. Y Es una comunicación, ¿verdad? Pero prácticamente él sale del portal. de ahí es que no creo que, mira, al empezar a jugar la Ouija, vos abrir un portal, no creo que sea nada bueno. Vamos a partir de ahí, desde mi punto de vista. Pero había una época, en épocas de guerra, que había muchas personas que perdían su familiar. Querían saber qué pasó de ellos, cómo murió, si está bien, y utilizaban este juego para comunicarse con ellos. Y había consecuencias. Siempre hubo consecuencias. Hay historias y historias. La Ouija tiene un sinfín de historias de que se jugaban. Después en la noche empezaban a escuchar movimientos en la casa. Jóvenes que terminaron suicidándose imposible porque no aguantaban todo eso, olores. Definitivamente, para mí se abre un portal donde nos salen entidades de bien. No, eso justamente dijo un párroco cuando en los videos que estaba mirando con el tema de este tema que ya me tocó ver, que cuando vos jugabas la Ouija, vos les invitás a ingresar a tu casa, como abrir la puerta y decirle adelanto, así él le compara a la Ouija. Pero es como ingresar a seres de otra dimensión, de otro lugar. Hablando de eso ahora, esto también sucedió, pero en un año 2006. Bueno, 3 adolescentes del Colegio República de Colombia. ¿En qué país? Paraguay, ¿no? Estamos hablando de... Sí, ellos estaban jugando la Ouija a las 11:30 de la mañana, mira, del colegio, ahí en la Plaza de la Democracia. Llegaron a ser sorprendidos por... Estaban jugando, practicando la tabla de la Ouija. Los menores dijeron a los policías que la curiosidad los condujo a la práctica del mismo. Entonces fueron demorados por esa situación. Hasta que eso le pasó a ellos. Que estaban jugando y jugaron en una plaza. Sí, pero tuvo consecuencias, no tuvo Y consecuencias. mira que eso no tuvo consecuencias, solo es que le arrestaron al final ahí. Pero Le demoraron, ¿verdad? Sobre ese caso. si jugaron o no, pues puede ser que vine y le interrumpió también, como lo ve el éxito. Pues. Nosotros tenemos... yo no Sí, quiero... vamos a hablar de eso, es tenso. No quiero dar nombres acá, como les digo, o sea, Anonimato. no totalmente. Bueno, esto vendría a ser de... Ya hablamos de un capítulo anterior sobre el pánico satánico de los 90, ¿verdad? En esos tiempos de los 90, famoso, pues veía ahí hasta en los colegios veía Satán, tal cosa, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Unos adolescentes adolescentes de nuestro barrio, ¿verdad? De calle Iván. Ahí jugaron la Ouija. En una casa jugaron la Ouija. Y jugaron, pero ese juego trajo consecuencias. Sí, podíamos contar de una cosa de que un ente le decía, uno hace esto, lo otro, y Vos sabés que es jodido. había una época que el satanismo estaba tanto en auge acá en Paraguay. Yo estoy hablando ya de la época 98, 98, sí, por ahí. Había un grupo de jóvenes que estaban yo en esa época estaba en la escuela todavía, pero ellos estaban ya en el colegio y se hacían llamar su grupo, creo que Cuervos Negros, algo así. Un grupo de que los famosos pendejos que tratan de ser distintos a lo normal, ¿verdad? El error de estos jóvenes fue que el nombre, los Cuervos Negros, ya muy diabólico, ¿verdad? Entonces empezó ahí. Jugaron la Ouija.
Uno de los jóvenes, que era su madre, era una señora que iba mucho a la iglesia, que eran amigos de mamá y de papá. Este tipo terminó lanzándose el Salto del Cristal, uno de las cataratas más hermosas que tiene en Paraguay. Porque el tipo tenía persecuciones, ¿vale? Jugaron la vez, el tipo no quedó bien. No quedó bien. Después, a través de muchos tratamientos, se recuperó, pensaron que se recuperó. Una vez toman un paseo, va al Salto del Cristal y se tira en las cataratas. Ahí ya te digo todo. Una de las chicas que también jugó la Ouija tenía ¿cómo te iba a decir? Imaginaciones o visiones que... ¿sí? Al abrir el ropero veían serpientes. Al moverse a tal parte veía ciertas cosas. No quedó bien también. Hasta inclusive una de las chicas también que jugó, ¿verdad? Le dijo que tenía que hacer algo, ¿verdad? Y le colgó a los perros. Sí. Le colgó prácticamente a los perros para no tocar a sus hijos. Para no quitar a los hijos. Y lo mismo el caso de Alberti. Alberti, porque ustedes no tienen como Alberti, en 2000, creo que todo 2006, que jugaron una semana antes, creo que fue el sábado, antes de la Semana Santa, antes de Domingo de Ramos, ellos jugaron y en Pascua Joven, se me llamó cuando estaban, sí. Y ahí fue donde comenzó a atacarle al rollo. Al rollo lo comenzó a atacar. Y ellos dijeron que jugaron a la vez. Pero unos cuantos jóvenes que jugaron y dice que se le aparecía una sombra, creo, algo así de vez. Le voy a comentar una en que tuvo que participar, tuvo que traer patín, tuvo que... Pero ellos sacaron una conclusión de que era un misterio colectivo, algo psicológico. Trataron de justificar. Lo iban a justificar, pero la parte que es más jodida siempre es el tema de que sí o sí un ente está ahí, ¿verdad? Por eso se mueve el puntero y demás, ¿verdad? Una entidad mueve eso. Y la vecina mía, ¿verdad? Que se quedó con secuelas. Te quedó con secuelas. Y es raro, viejo, porque muchas veces no te afecta a vos, pero le afecta al que está al lado tuyo, por culpa tuya, ¿verdad? Eso es lo que le pasó a esta vecina mía, no estoy al nombre, pero está el marido y yo a Pisigas y ocurrían cosas raras en su casa. Otra también que antes que sí, ya sé, o sea, creo que fue en Lambaré, si no recuerdo bien, creo que fue en, se me viene a la cabeza, pero estoy seguro que fue en Lambaré. Una casa que salió inclusive en un noticiero que se quemaba. No llegaron a verlo, no, que se quemaba la casa se quemaba. Y vino un país y comenzó a rezar, y cuando más rezaba se quemaba más. Bueno, una vez que con mucho rezo, agua bendita, lograron apagar el fuego, pero era por la pared, así que se quemaba por la pared. Raro, ahora sí, por más que intentaba apagar, no se apagaba, pero era un fuego que no había ni conexión eléctrica ni nada. Resulta ser que una vez que lograron, no sé, sofocar el fuego, el hijo de la señora, que estuvo callado todo el tiempo, dice que estaba jugando a la copa. Y eso fue producto del incendio. O sea, al país le confesó, después de estar callado, no sé, que 6 horas, 6, 7 horas me lo estaban apagando, él se mantenía callado, pues, no sé, creo que buscaba una justificación, no creía tanto en lo que, no creía tanto en lo que él jugó. Y después le dijo al país, le dijo, yo jugué a esto con mi amigo, y ahí tuvo que bendecir toda la casa, ¿no? Y a él, al número 8. Hay que tener también, hay algo muy interesante con las casas, las viviendas, que yo no sé si ustedes se dan cuenta, o yo no sé, que siempre me doy cuenta, cuando una casa tiene vida. ¿Cómo se conoce eso? Cuando una casa está bien, cuando tiene mucha emoción positiva, como se dice en la casa, es linda, florecen las cosas, es lindo la casa, parece que tiene vida, ¿entiendes? Yo conocí lugares en casas donde se jugaron la Ouija, papá,
vos ves una casa muerta, donde no te crece más que el famoso yuyal, matorral feo, pastos feos. Es como si fuera que no está bien, ¿entendés? Parece que tiene algo. Y yo llegué a saber de personas que tuvieron que mudarse de ese lugar porque ahí jugaron la Ouija y parecía que la casa quedó mal. Parecía que quedó muy lúgubre, con mucha humedad. Parecía que es imposible de darle vida a esa casa. En el caso que yo piché, por ejemplo, sobre lo que vos estás mencionando de casa viva y casa muerta, no sé. Sí, no, es exclusivamente que dijeron que se jugó algo ahí, pero yo escuché casas donde pues hay algo raro ahí. No, personas que vivían ahí dicen que, por ejemplo, cuando hay humedad, se te manca así tipo una... Y las personas, o sea, una persona llegó a comentar que se le marcaba así la humedad, algo negro por la pared, y llegaron a pintar 3-4 veces y seguía apareciendo. Era como una gotera ahí que... Y no había gotera, porque estaba el techo, no tenía, vamos a decir, por donde ingresaba gotera. Y siempre había así tipo una mancha grande en la esquina mismo de la pared. Sí, pues digo, y muchas veces también eso queda con consecuencias también de cuando hay suicidios en la casa o asesinatos, queda la casa así, queda con un estigma, con algo raro, algo muy denso ahí. Y lo mismo pasa cuando muchas veces la gente en ese lugar jugó la Ouija y la entidad queda ahí. Y algunos son como esa película tan famosa que hasta ahora sigue siendo una de las películas latinoamericanas más terroríficas de todos los tiempos, porque todavía no superó. Cementerio General. Cementerio General, Sí, una película chilena. ¿Y sabe qué es? Ellos fueron a jugar la Ouija en el cementerio. Otra vez. No, y en el cementerio lo jugaban. Pero cuentan que esa película estaba basada en hechos reales. Y es una película, ahí justamente está el tema de que los jóvenes son muy curiosos y creen que no existe. Y la curiosidad... se desafían. Bueno, la película trata exclusivamente de eso. Falleció un amigo de ellos y ellos van a jugar la Ouija en el cementerio. Y una vez que termina ahí, no cerraron el juego porque obviamente nadie creía. Y a cada uno comienza a matarle. Pero no exclusivamente de la película estoy hablando, sino que hay personas que se arriesgan a jugar así en el cementerio. Sí, se arriesgan, desafían demasiado lo extremo, lo paranormal, lo misterioso. Siempre nos gusta lo misterioso y siempre buscamos desafiar un poquitito eso. ¿Sabes qué es lo que ella siempre pone su excusa? Que supuestamente que el cementerio cuando hay manazzi ya están muertos. Sí. Ya están muertos, pues ya no, ¿qué es lo que va a pasar? No. Ese es su bicha de siempre medio y es con las consecuencias que vienen. Pero la mayoría desafían a jugar en un cementerio con nuestras clases de juegos peligrosos. Y además que cementerio hay mucha historia, ¿verdad? No solamente apariciones, casos mitológicos, de todo podemos encontrar en el cementerio, ¿verdad? En estos casos, ¿verdad? Y además que sí o sí hay apariciones en el cementerio, sí o sí hay apariciones. No, yo pregunto. Los guardias mismos, floristas también que tienen varias historias, ¿verdad? Y la provista, eso, o sea, y desafían. Es un desafío mortal, ¿verdad? Y jugar eso ahí, mijo, una locura. De hecho que el cementerio es uno de los lugares donde uno, si va a buscar algo para asustarse, no es ahí. Porque ahí ya es donde llegan las personas que fallecieron en un accidente grave, cosas así, o murieron por enfermedades, ya llegaron muertos. Ahí el movimiento es poco, pero hay. Pero no podés comparar una persona que murió en un accidente drástico, que quedó ahí ni él sabía que murió, ¿entendés? Se quedó ahí. Es como si fuera un momento de él ahí que cree que sigue vivo, ¿entendés? Ese hablando de muertos, ¿verdad? Pero arriesgarte hasta ese punto de ir a buscar en el cementerio jugar este juego es muy peligroso, muy arriesgado, porque hay historias de la Ouija, y no solamente la Ouija, ¿verdad? Muchos otros
juegos también, así justamente como estaba comentando, el cual voy a hablar. sí. Y déjame, quiero que después de que te lea esto, Juan, vayas comentando los distintos otros juegos también que tenés, la historia, que escuché la historia de Jennifer Springman, una chica de 14 años quien vivía en Illinois, se caracterizaba por ser una joven muy nerviosa y muy fácil de impresionar, el famoso de los jóvenes. Con cualquier historia se impresionaba ella. En diciembre de muchos años ya atrás, 1972, una compañera de la escuela le propuso jugar este juego, con la que Jennifer accedió y sin dudarlo, la primera pregunta en la Ouija que lanzó fue a qué edad iba a morir. La Ouija dio como resultado el número 18 y posteriormente apuntó las palabras asesinada y estrangulada. En efecto, el 13 de octubre de 1976, justo cuando faltaba 2 semanas para que Lian cumpliera 18 años, la chica falleció a manos de un estrangulador cuya identidad aún sigue siendo un misterio. Ahí están las famosas preguntas también de la Ouija que casi siempre acierta. Lo que te O sea, acierta, bueno, Acierta, pero el error es ¿por qué siempre uno quiere preguntar en qué fecha va a morir? ¿Para qué uno quiere saber? o quién va a morir. ¿O quién va a morir? ¿O con quién me voy a casar? ¿O qué va a ser de mi vida? Y algunos juegan, entran en una locura. Y creo que terminado volviéndose loco porque la tabla le respondió que iba a morir tal fecha. Y entonces ellos antes entran en una locura de no sé, Ya, entran en pánico. en pánico. Bueno, ahora por ejemplo voy a contarles, de hecho son 2 historias que son similares al tema de la Ouija, ¿verdad? Pero antes de contar ambas historias yo tengo que contar cómo es el juego, que por favor no tienen que hacer, pero tendría que contar el juego para que puedan entender lo que va a pasar después en la historia. El primer caso, o sea, el primer juego es el Baby Blue. No sé si algunas personas llegaron a escuchar Baby Blue. Es un juego de invocación. El juego trata de colocarse frente al espejo del baño. Primero hervir agua en una olla o lo que sea, o si tu baño tiene calefacción. Dejar que se incendie, que salga el agua y que el vapor suba por el espejo. El juego consiste en colocarse frente al espejo una vez que el vapor haya cubierto todo el espejo y escribir en el espejo Baby Blue con el vapor y tu dedo Baby Blue. Una vez que escribas eso, apagas la luz y pones tus brazos como si fuera a recibir a un bebé. Cuentan que unos minutos después vas a sentir algo pesado en tu brazo, como si fuera que tenía un bebé. El caso, por ejemplo, este retrato, vamos a ponerle como nombre Ricardo. No fue acá en Paraguay, fue en otro país. Ricardo decidió desafiar a este juego que escuché en un grupo de amigos y decidió desafiar el juego del Baby Blue. En una ocasión llegó en su casa y hizo todo lo que se cuenta que tiene que hacer, el vapor que cubrió todo el espejo. Y entonces escribe la palabra Baby Blue. Una vez que escribe la palabra, apaga la luz y comienza a sentir de a poco que algo pesado va cubriendo sus brazos. El juego termina cuando vos soltás lo que supuestamente en la oscuridad hay en tus brazos y encender rápidamente la luz. Ahí termina el poder de Baby Blue. Y no pasa nada. Resulta ser que este Ricardo, una vez que sentía el peso en sus brazos, se asustó cuando sintió que una manita le estaba tocando el pulgar se asustó tan grande que salió corriendo, no encendió la luz y salió corriendo a la vereda.
Inmediatamente llegaron sus padres, no le contó a sus padres, le dijo que estaba afuera nada más. Se quedó con el temor y en los últimos tiempos comenzaba a sentir que cuando orina sentía pasos exclusivamente en su ruta. Parecía que había pequeñas manitas que golpeaban desde el interior de su ropero como si fuera que quería salir. En otras ocasiones parecía que cuando dormía sentía como manitas tocándole la espalda. Y eso fue comenzando a trastornarle a él. Entonces, ya con mucho miedo, decide contarle a uno de los amigos que estaba en el grupo de aquella ocasión en que se comentó el tema del polvo, ¿verdad? Le dijo que él probó ese juego, que le salió el juego y que ahora no sabía qué iba a hacer, cómo podía sacarse a esa entidad que lo estaba atormentando cada día. Que el amigo entonces le dice que tendría que volver a hacer el mismo juego otra vez de la invocación de David Blue, pero esta vez tenía que cerrar apagando la luz con todo el miedo que podía tener en ese momento, que no había otra solución que volver a hacer la invocación y que él solo tendría que hacer. Entonces él regresa, pone el vapor cubre otra vez el peco y escribe la palabra David B. Coloca sus brazos, apaga la luz, coloca los brazos y comienza a sentir el peso, lentamente el peso. Pero cuando estaba a punto de encender la luz para que el juego termine, porque tendrías que echar supuestamente a la criatura y encender rápidamente la luz. Cuando iba a deshacerse, sintió como si fuera que la entidad que estaba entre sus brazos, que suele ser bebé o lo que sea, sintió que le rasguñó el brazo. Con todo el miedo, con ese dolor de cuando te rasguña algo, igual se tiró hacia la luz, encendió la llave y todo se calmó, todo desapareció. Entonces sintió la quemadura de su brazo, donde sintió ese rasguño, y al mirar encontró que había 3 raspones, como eran las garras no eran de gato, porque semejaba a gato, pero como unas garras más largas que lo que tenían los gatos. Y así pudo cerrar el círculo de Baby. Por lo menos pudo cerrar. Pudo ser. Pero él al principio no cerró. Por eso le estoy diciendo aquí. Estos son otros de los juegos de invocaciones que le pasó a... Y justamente hablando de juegos, vos sabés que yo veo muy similar a estos juegos de como la Ouija, el Baby Blue que vos estás comentando ahora, los juegos de San Juan. Los juegos de San Juan también tienen similares. Verá que yo por lo menos en los juegos de San Juan desde chico siempre me pareció algo muy escalofriante, porque la gente lo veía como algo tan tradicional, tan lindo, tan bueno, ¿verdad? Cuando es días de San Juan, que está de San Juan, la fecha corbeta, las mujeres hacen el juego de la vela. Sí. El que hacen gotear la vela en un tarro, en algo. Te aparece la letra. Tiene que aparecer las letras de la inicial de lo que va a ser su futura pareja. El juego de ir a clavar el cuchillo en una planta de banana, ¿sabía? Y ahí clavas un día antes de la fecha de San Juan. Clavas esa tarde, al otro día te vas a quitar el cuchillo en la fecha de San Juan y te tiene que aparecer alguna imagen, algo de tu futuro. Y son juegos. San Juan era un santo. No conozco mucho la historia de San Juan, ¿verdad? Pero los juegos que se hacen medio que no... ¿Vos sabés qué significa? No. Y explícame vos, porque yo... Todos los candiles, todo con la alta de fuego. Sí, y en todos los candiles yo le simulaban al brillar. Porque viste que estaban encendidos los 2 cuernos y te seguía, como que te está siguiendo. Sí. Y así le decía. Después te digo, hay ciertos juegos
de San Juan, que son tradiciones que pues, ves muy denso. O sea, es En realmente... el caso de, del famoso, en el espejo peinarte no sé a cierta hora también. Sí, también Ese también. Tocaste el tema de los miedos de San Juan. El miedo que yo más le tenía antes de San Juan era, no sé cómo se llama eso, que se tapan toda la cara y tienen pintado así, como que los cambacuanos, no sé cómo, y comienzan a hacer Los canvas, los canvas. así, ¿verdad? Y salen o así, Sí, por eso te digo, vestido. A mí eso siempre me gusta, o sea, tipo, ha de tener su historia. Yo nunca me puse a investigar, ¿verdad? Pero deberíamos de ponernos a investigar los juegos tradicionales de San Juan, ¿verdad? Si tiene alguna historia realmente o va... Algo tiene que ser. Pero de que no es un juego sano, no es. yo creo que tiene, los juegos de San Juan tienen también su, ¿cómo se dice? Su historia, porque sé que no tiene nada que ver con este tema que estamos tocando, pero hace poco yo averigüé, o sea, me di cuenta de dónde viene el caldo abajo. Sí. Imagínate dónde viene el caldo abajo. Viene en una tradición antigua, o sea, viene, supuestamente anteriormente, los indígenas comían las tripas de las personas. Sí. Y ahí proviene el caldo abajo. Sí, el caldo abaya. Sí. El caldo haba es una comida muy tradicional paraguaya. Sí. Que es donde se hierve todas las menudencias de los animales. Sí. De la vaca específicamente, ¿verdad? Ahí va el librillo, va todo, no es todo. Y la gente come eso, pero tiene una historia realmente. No, y yo justamente ahí hace poco me enteré de dónde realmente proviene. Viene de los indígenas Que era el indígena que le mataban a los soldados, vamos a decirle, y ellos se comían como una tradición. Dijeron normal comerle a ellos. Eran caníbales, vamos, en teoría. Y sí, como vendría a ser diferentes rituales, ¿verdad? No, y eso justamente. Ya sea pagana o no, ¿verdad? No, y como está tocando acá el tema de Alfredo, que Yo salí el tema de los juegos de San Juan porque realmente los juegos de San Juan son un poco densos también. Especialmente este juego de la... Hay muchos juegos y yo no conozco, no me acuerdo de todo porque realmente cuando yo era muy chico, yo veía que mi hermana hacía el juego con sus amigas, se reunían a hacer el juego de la vida, ¿verdad? Que tenían que apagar la luz de la pieza, hacían un lugar oscuro, traer un tago con agua y empezaron a hacer gotear la vela en el agua. Y ahí les decía más o menos lo que iba a ser su vida o con quién se iba a casar, las iniciales de la persona que iba a ser su pareja y cosas así. Entonces vos ves más bien como un ritual. o sea, Son rituales. quizás nosotros en algunos casos son personas, vamos a decirle, aparte de ser niños, vamos a decirle, los siguen tomando como un juego, Sí, pero literalmente hay algo detrás. Eso es lo que tiene que haber. tiene que haber, porque yo creo que si se hace una investigación de los juegos de San Juan, por ejemplo, ¿de dónde proviene el juego de San Juan? Eso también hay que ¿De saber. dónde proviene? Yo sé que en España el San Juan ahí es una fiesta muy grande. El famoso tradicional fiesta de San Juan en España. Yo sé que de ahí viene. Inclusive que muchos de los juegos tradicionales vienen de ahí también. Ahora, ¿qué historia tiene en el fondo? No sé. Porque es interesante saber de dónde viene. Porque Semana Santa sabemos que es la Semana Santa. Navidad sabemos que es la Navidad, que celebramos, que hacemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? La Semana Santa también. Digamos, otras historias y otros días que recordamos, también sabemos historia. Pero yo nunca supe de dónde proviene y por qué existen los juegos de San Juan, de dónde viene esa tradición. Las famosas fiestas tradicionales. Sí, porque dicen famosas fiestas tradicionales. Bueno, sí, si ya va a tocar qué es lo que vendría a ser el famoso, el origen de la fiesta de San Juan, ¿verdad? Dice que tiene sus orígenes en Europa, específicamente como una fusión de rituales paganos antiguos relacionados con el solsticio de verano, ¿verdad? Que vendría a ser el 21 de junio y la celebración cristiana del nacimiento de San Juan Bautista. Combinaron los dos, ¿verdad? Fue introducida en América, particularmente en nuestro país, ¿verdad? El Paraguay y la zona de Amazonia.
por los colonizadores y misioneros españoles. El significado religioso, bueno, combinó estos ritos con la conmemoración del San Juan Bautista el 24 de junio. El origen europeo originalmente se celebraba el solsticio de verano en el hemisferio norte, la noche más corta del año, adorando al sol con fuego. Viene también eso. El fuego o la fogata es el protagonista central, simbolizando también la purificación, la protección y la veneración del sol, ¿verdad? La tradición en nuestro país, Paraguay, ¿verdad?, llegó con los españoles, se mezcló con algunas costumbres locales, incorporando comidas típicas y demás. Juegos tradicionales, pelota tatá, y eso, todo es con fuego, ¿verdad? El famoso tataría, ¿sabes? Caminar sobre brasas y el Judas Cayo. Celebración en la Amazonia es una fiesta regional importante celebrada el 24 de junio en varias ciudades de Perú también. Bueno, lo que vos estás diciendo ahora es el origen de San Juan, De la fiesta de San Juan. de la fiesta de San Juan, pero nos está contando también que es el origen de los juegos. Sí, son los actos paganos. Por eso Sí, bueno, pero pagano. pero ¿de dónde? ¿Por qué entonces las personas, bueno, vamos a hacer el toro cantín? ¿Por qué? Es igual, Por ejemplo, igual que antes de seguir, el Judascán, También se le llama una se le llama persona a la persona. simulación de una la persona. simulación de una persona. O sea, ¿quién fue el que puso esa tradición? ¿De dónde viene? ¿Para qué? O sea, tipo, ¿por qué? Eso es lo que hay que averiguar exactamente cómo, de quién implementó eso, ¿verdad? Les dejo como tarea para el próximo Pero ilegalmente sí, para una segunda parte. Sí, porque es muy interesante realmente. Pero siguiendo con el tema de la Ouija, el juego del Baby Blue, el juego del vaso, ¿algún otro juego, Juan, que dejó secuelas en la persona? Y yo voy a cerrar con este segundo juego que también es de invocación. Donde ocurrió algo trágico, no pasó tampoco en este país, estuve en Oregón. El juego de la ventana. El juego de la ventana es un juego muy similar al juego de Verónica, que es un juego muy tradicional también, que se conoce en el espejo, que se tiene que decir nueve veces. Bueno, el juego de la ventana es algo similar, un juego que un grupo de niñas era que hicieron ese juego, que trataba de invocar a una persona a través de la ventana cerrada. O sea, vos cerrás la ventana y a las 12 en punto o a las 3 de la madrugada tenías que invocar a esa persona que querías ver, que falleció, obviamente. Y esa persona supuestamente se te aparecía detrás de la ventana. Resulta ser que era un grupo de niñas que estaban jugando a ese juego, o sea, que se propusieron jugar a ese juego. Y había fallecido una persona hace mucho tiempo de ellos y querían probar con ese juego, era un pariente. Pero quedó así en que iban a probar, pero nadie se animaba, ¿verdad? Entonces resulta ser que una de las chicas que estaban con ella se animó a hacer ese juego y probó. Se levantó a las 12, se colocó delante de la ventana de cristal cerrada y pronunció en su mente el nombre de la persona que quería, que obviamente había fallecido. Entonces volvió a acostarse, apagó toda la luz y cerró la cortina, porque ese sí es lo que hay que hacer. Cerró la cortina y se acostó a dormir. Aproximadamente media hora o una hora después de lo que hizo, comenzó a escuchar que alguien golpeaba el vidrio así, como si fuera tic, 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 como si fuera que alguien estaba detrás de la ventana y yo golpearon. La chica despertó por el ruido y decidió ir a la curiosidad, decidió ir a ver quién era el que estaba tocando o qué era lo que estaba tocando. Cuentan que cuando abrió la cortina, dice que se reflejó tras el cristal la mitad de la cara de la persona que encontró. Se repletaba con una sonrisa. Imagínate, con una sonrisa se le reflejó.
ella sorprendida retrocedió los pasos y sin querer, porque tenía las manos pegadas para ver todo por el cristal, sin querer se le fue la mano y se abrió la ventana. Y resulta ser que el juego trataba en que uno tenía que estar ahí. Porque una, como había mencionado hace rato, es como si igual que vos le estás invitando a entrar. Era el mismo torpedo de la Ouija. Ella inmediatamente cerró la ventana, pero le pintara. No pasó nada más esa noche, pero 3 días después comenzó a ocurrir, comenzaba a ver cosas extrañas. Dice que alguien le susurraba en su mundo. Dice que escuchaba su nombre en medio de la oscuridad. En una ocasión cuenta que estuvo bañándose y que parecía que el agua que caía arriba, parecía que alguien le atajaba de su cuello para que el agua se vea cayendo en su cara, tipo para que se ahogara. Se ahogó. O sentía esa ahogada y ella no podía moverse, seguía así estática debajo de la ducha. Él parecía que se ahogaba. Y tuvo que recurrir a sus padres, le contó lo que hizo, le contó lo que jugó. Y ellos recurrieron a un párroco. Y el párroco vino a la casa, hizo las oraciones correspondientes y fue a la habitación donde ella hizo la invocación. Y dice el párroco que cuando entró dentro de esa habitación subía una vida putrefacción. Un olor a, conoce la carne pobleza, eso que no debe ser que es imposible, así, ¿verdad? Dice que a medida que derramaban agua bendita y rezaba obviamente, el olor se hacía mucho más intenso y las ganas de vomitar de Cristian, pero terminó habitual y el olor comenzó a convertirse en algún aroma tipo como ese aroma que cuando entras de baño le ponen preenpin a ese aroma llenaste que y así terminó. Pudo. Ahora el tema es, ¿será cierto que así pasó? Si no estuvo jugando otro juego, pero vendría a ser lo mismo que la Ouija, le acabo de contar, lo mismo que de Blue, güey. Algo similar, siempre tiene una media unidad de acción. Son invocaciones, son cosas peligrosas. Sí, el juego de la Ouija, todos los juegos son similares. De hecho que no tenés que jugarlo. No. Recomendado no jugarlo. ¿Por qué? Porque tiene sus consecuencias. Más si son una persona la mayor parte que la gente que juega estos juegos quieren curiosear, quieren experimentar, quieren probar y se encuentran con la sorpresa de que abren un portal de lo paranormal y de lo malo y es imposible salir de otro mundo. Deseo lo que más ellos quieren experimentar, Pero las consecuencias son muy graves, inclusive fatales. La mayor parte y en toda la historia que comentamos ahora, hablando no solo del juego de la Ouija, sino de distintos juegos, no termina, bro. No termina. Siempre va al mismo tema. Escucha, en Madrid, España, ocurrió en 1990 el caso de una niña llamada Estefanía, quien por curiosidad jugó la Ouija con sus amigas un par de veces en la escuela. Un día, la maestra del colegio la sorprendió y como pudo rompió el tablero. El vaso que se encontraba en el centro se rompió y las chicas vieron salir un humo negro que se metió por la nariz de Estefanía cuando se rompió. Esta es una mezcla del juego del vaso con la Ouija, porque usan la tabla de la Ouija pero tienen un vaso. Vieron un humo negro meterse por la nariz de Estefanía, quien de inmediato comenzó a convulsionar y a decir que sentía en ella la presencia de muchas personas. La madre de la niña asegura que su hija estaba poseída, lo cual hacía que tuviera un comportamiento muy extraño en casa. Después de varios meses con esta situación, Estefanía murió al parecer sin ninguna razón aparente. Ese es un caso conocido, sí, ese es de Verónica. O sea, la película se llama Verónica, pero acá le ponen a Estefanía. Pero no, porque ese es un nombre real. El tema es que lo que vino después
En la película cuento lo que vino después. Yo jugaba con Malabeca, pero ella falleció. Y lo que vino después, la manifestación. La mayor parte de estos juegos, gente, no trae nada bueno. No, hay que ser realista. Y otra cosa, querer saber el futuro, pues es algo muy estúpido. Y querer hablar con un pariente que ya falleció también ya... Difícil. No es difícil, no hay que molestar. El que murió está descansando en paz, como se dice normalmente, y hay que dejarlo descansar. Hablando, ahora que está tocando este tema, yo quiero saber qué es tu opinión de tarot. El tarot no es algo... El tarot, Yo creo que era algo importante. sí, y son juegos también. Son que abren, pero a través de medium. También. Y ciertamente son profesionales. Mira, yo tengo muchas mis peros con los medios, pero yo sé también de personas que ven a los muertos, que hablan con los muertos y son muy buenas personas. Que son medios, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden llegar a ver, inclusive saber cómo murió, cosas así. Están los falsos tarotistas y están los tarotistas que son realmente buenísimos, que te pueden ayudar a enfocarte y a guiarte y a ayudarte con un familiar que murió realmente. ¿Quieres contactar con alguien que falleció? Hay medios que te pueden ayudar. O sea, que ya escuché por ahí que los medios, lo que son realmente medium, que no mienten, son aquellos que son más discretos. Dice que ellos no quieren no mostrarse tanto. No, lo que realmente son. Porque no quieren que lleguen. ¿Sabes qué pasa con los medios? No quieren que lleguen cualquier persona que le diga, ¿sabes qué? Quiero saber qué pasó de esta persona que murió para que me ayude a encontrar tal cosa, que es ambicioso, plata, ¿entendés? Personas más intencionadas, como se dice, ¿verdad? Estos medios no están para eso. Estos medios están para guiar, para ayudarte. Francisco, falleció a un familiar que él quería mucho, o un amigo que quería, una amiga que quería mucho, y no terminó bien la amistad, no terminó bien algo, se discutieron y quiere hablar con ella para por lo menos solucionar y quedar tranquilo porque él no está descansando. Para eso hay un ciertos medios que pueden ayudar, te ayudan. Conozco la historia, esto le voy a contar de un amigo que me contó, él se fue a un mail porque su mamá falleció. Su mamá tuvo un fallecimiento raro, como se dice, durmiendo. Se acostó, no, nadie se dio cuenta, ella murió, tuvo esa muerte súbita así, ¿verdad? Y él quería saber algo de su mamá. No me dijo qué. Lo que sí, lo que me comentó fue, y fue lo raro que me comentó, que él se fue con un medium muy que está del interior, que en teoría es muy conocido por la gente, pero no es muy público. Cuando se fue él, sí hizo el contacto con la madre, pero ¿qué pasó? La madre le dijo lo que le tenía que decir y después le dijo, no me molesten más, déjenme en paz que yo estoy bien acá. Así les sentenció. ¿Entendés? Ahí te da una guía de que a los muertos no hay que matar, a los que ya murieron no hay que matar. Ella se disgustó mucho porque su hijo se fue a molestar. Así Nina me dijo. Y drástica, y él me dijo a mí, yo me sorprendí porque sí era mamá, pero ni bien terminamos ahí me dijo que ya no le van a molestar, que le dejen descansar ya. Ya suficiente más, déjenme descansar. Aquí terminé el video. Y hay que tener cuidado con esto, porque no todos hacen ese buen trabajo de tratar de contactar con una persona fallecida. Y muchas veces, en vez de contactar con una persona que es tu conocido, está abriendo un portal algo paranormal y vos llevas contigo eso. Yo quiero contar, ya me tocaste tener los datos, lo que supuestamente me nazca, como para cerrar. Sí, para ir cerrando ya. Pero no es una historia de tipo paranormal, pero sí es una historia trágica que llegué a escuchar y la persona que hacía esto quedó tipo traumado, que nunca más quiso meterse en ese tema. Resulta ser que era un joven que viajó a España para trabajar
Y por ahí, entre grupos de amigos que conoció allá, entre algunos parientes, le había comentado sobre que en España supuestamente las personas acuden mucho al tarotista. Sí. Y que cualquiera era tarotista, ¿verdad? Este joven tenía una habilidad para hablar de convencimiento a las personas cuando conversaba con alguien que le creían, ¿verdad? Entonces decidió probar hacerse chance de ser un tarotista. Y comenzaron a acudir gente, ¿verdad? Hay varios. Comenzaban a acudir gente, venía y el tipo parecía que con las cosas que le contaban a las personas, él le daba un giro y parecía que le daban al ojo de ahí. Las personas salían felices y le pagaban lo que correspondía. En una de esas, llega una persona negre de mucha placa y llega al local donde él está y entra. Y sin saludar le dice al pobre, le dice: me contaron que vos sos bueno en lo que haces con la carta y yo vengo para saber algo muy importante para mí y te voy a pagar lo que sea. Y el muchacho se queda así sorprendido y le dice: sí. Quiero saber si mi esposa me es infiel. Bueno, el muchacho así tipo se queda sorprendido. Bueno, comienza a hacerse el chanto. Comienza a leer las cartas, saca una carta que no sé significaba porque que sí, le hacía infiel, que tenía otra persona. La señora haga paga. Pasaron los días y vuelve días y meses. Vuelve este señor. Entra, todo salud. Y te acuerdas de mí, sí. Ahora vengo para hablar con nosotros. Y Jesús te hace decir: sí, le dice Richard. ¿Qué quieres decir? Yo vengo a hablar con él y pedirle perdón. Perdón por haberme, porque ella nunca me colqué. Dice este joven que desde esa vez se quedó traumado porque hoy de chanta, De chanta, sí, para generar el dinero. señor se fue y lo mató a su esposa. Pero vos sabés que hay mucho, yo andé por Asunción, recorriendo así por las columnas, por las paredes, veo muchas publicaciones de tarotistas íntimamente. Y mira que lo más barato es en la tarifa por ir ahí y pedirle un favor, es 1,5 millones. Y no es nada certero, gente. Este tiene que saber. Como decía un profesor, ¿verdad? De que todos los problemas siempre terminan en lo que es la plata, ¿verdad? Sí, siempre. No tener plata, tener problemas de salud. Si no hay salud, tener problemas de familia. De ahí te va la educación y demás. Todo es el giro de la plata, ¿verdad? También eso también termina sufiere, ¿verdad? Pero en este caso sí está difícil, ¿verdad? Es como si fuese... Me acuerdo también de esos programas, ¿verdad? De los tarotistas y eso ahí en una radio comercial, ¿verdad? Hacían su programa y demás, pero más así hablando ahí con el operador y demás para conocer qué tal pío ese. No, más chanta que estos son, miren todo con su mensaje todo escrito. Ellos mismos se hacen la pregunta y responden todo. No, porque ellos buscan venderse. Y eso justamente... Mira cómo hacen, ¿verdad? Y ahí ya Toqué este tema toca la parte sensible de la gente. del que le pasó a esta persona, porque al final de cuentas termina siendo un juego peligroso. Porque es un juego peligroso el tema Termino de jugar y termina mal, como este que le pasó. Después te queda ya también el famoso, ya sos vicioso de estos juegos y te vas prácticamente tirar toda tu plata ahí. Sí. Por cada cosa, vos querés saber si tu esposa te es infiel, querés tener más dinero y él te puede ayudar a tener... Papá, él está trabajando para recaudar dinero y ¿por qué él no hace ese trabajo de tener más dinero hoy? ¿Entendés? Pero justamente... Hablando de ese tema, vamos a terminar con el tema. Yo también conozco, yo a este no sé si lo voy a decir, un medium, pero es un médico, que era que un amigo mío justamente, que está acá ahora,
Le llevamos, me dijo él una vez, para llevarle a un médico muy bueno a su papá porque estaba enfermo. Y, sí, no hay problema, vamos. Pero me dice tenemos que irnos temprano porque mucha gente se va a ir, me dice. Sí, es que ahora salimos a las 12 de la noche, me dice. Porque es por orden de llegar. Bueno, vamos a las 2 de la noche. Llegamos ahí, las 12 de la noche, hacía un frío. Y acá en San Lorenzo es. Llegamos ahí. Y nosotros fuimos los primeros que llegamos. Un rato, no pasó media hora, 12:30. Ya estaban 5 personas. Estaban, señores. Y estoy hablando con un señor, me dice que el señor es camionero, que lleva cosas importantes. Y dice que él ya vino mucho a hablar con este médico. Y en una de estas el médico le dice que mañana no viajes. Mañana no viajes porque no te recomiendo, no le dice el por qué. No se va otro su colega. Su colega fue asaltado. Y mal. Además él es un médico. Él prácticamente estaba para ayudarte en cuestiones de salud, pero también sabía un poco de al ver a la persona lo que le podía ocurrir. Tipo médico, ¿verdad? No sabes que este tipo vos te vas a ir junto a él para consultar, él no te cobra. Él no. Si querés dejar a voluntad algo en un canastito ahí que está, pero nada más. Y no pide dinero. Y te va encomendando, ayudando en lo que son necesarios. Porque tenga sus profesiones. Sí, tiene su profesión. Y esto tipo es un don que tiene aparte, no sé. Y es un don, por eso te digo. Y ahí te das cuenta cómo vos decís, o sea, no sé cómo te voy a explicar. Tiene visiones. Eliminás lo bueno de lo malo. Los tarotistas que van a pelarte, te van a dejar sin plata. Y los que realmente sí te ayudan y te dicen ahí, yo no necesito, si quieres colaborar y tú ahí, pero no te pido nada y te ayudan. Esas son las buenas personas. Pero vos tenés que tener la vista, los dos ojos de frente, como se dice. Cuando una persona dice, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar a que tu señora vuelva contigo, pero acá poneme 2 millones. Sí. Ahí sí, exacto, ¿sabes? No sabes ni qué tipo de magia está haciendo. Ahí es el problema. Bueno, gente, interesantísimo el programa de hoy. Esto vamos a ir extendiendo para el próximo programa porque realmente es muy extenso. De los juegos peligrosos nos fuimos también a los juegos de tarot, que también son juegos. Y creo que deberíamos ir extendiendo esto. Voy a tratar de averiguar de dónde proví los juegos de San Juan. Sí, también. De mi parte es todo, gente. Se hasta un próximo capítulo. De mi parte también, con gusto compartir con ustedes y nos vemos en el próximo blog. Así es, nos encontramos en otra próxima edición Paranormal News Podcast. Ya en el capítulo de la nueva temporada estaremos, capítulo 7 ya. Vamos a estar en la próxima edición. No se olviden también, búsquenos a través de Spotify, Amazon Music. También pueden encontrarnos a través de Apple Podcasts. Y en diferentes plataformas pueden encontrarnos como Paranormal News Podcast. Nos encontramos en la próxima edición.